Simón, Ya. Bueno, eh, bueno, nosotros somos Luis Ángel, Diego y Luis Ángel. En este caso vamos a exponer lo que es la anatomía y la fisiología de la vía visual. Como introducción tenemos que la vía visual es una de las vías más importantes que integran el sistema nervioso central. Se dice que 38% de las fibras que llevan información desde y hacia el cerebro pertenecen a la vía visual. Eso nos da pues un entendimiento de lo importante que es la vía visual y no solo la vía visual como tal, sino todas las aferencias y eferencias que de ella emanan. Básicamente la vía visual está integrada por los fotorreceptores que están en la retina y tres neuronas. Se dice que la vía visual comienza en la retina, en los fotorreceptores, pero en realidad la vía visual comienza desde las pestañas o desde el inicio del globo ocular, desde la córnea. ¿Por qué? Porque si hubiera una alteración en la córnea o en ese globo ocular y los rayos fototópicos no llegaran a entrar hacia la retina, pues no tendríamos ninguna vía visual. Por ello, actualmente se dice que la vía visual comienza desde la córnea y termina hasta la corteza. Entonces, como les decía, va a estar formada por tres neuronas. La primera neurona se va a dar en la retina. Esta primera neurona va a pertenecer a las células bipolares, que son estas, las células bipolares, y estas células bipolares van a ser el comunicante entre los fotorreceptores y las células ganglionares. Van a servir de intermediarios. Entonces, toda la información visual que llega hacia los fotorreceptores que están en la retina, que como ya vimos en clases anteriores, todas las divisiones de la capa de la retina, entonces vamos a centrarnos ya más en la vía visual. Entonces, la célula bipolar va a recibir información de los fotorreceptores y esa célula bipolar va a mandar información hacia las células ganglionares. Las células ganglionares van a ser nuestras segundas neuronas de la vía visual. Estas células ganglionares van a tener su axón va a formar el nervio óptico, que más adelante lo vamos a mencionar. Pero esta célula ganglionar su axón tiene una tiene una disposición que al principio es recto, luego gira 90 grados para posteriormente girar otra vez 90 grados en el nervio óptico y formar el nervio óptico. Bueno, el nervio óptico va a ser una estructura o un par craneal, es el segundo par craneal que va a servir de transportador de toda esa información visual que se está generando o que está llegando hacia la retina, hacia su capa de fotorreceptores. Este va a servir de mensajero, es decir, toda la información que llega allí y se transmite a las células ganglionares y estas axones de las células ganglionares, que son los que lo forman al nervio óptico, van a transmitir la información hacia los cuerpos geniculados laterales. Entonces, aquí es muy importante mencionar que este nervio óptico mide 50 milímetros de longitud y está dividido en cuatro divisiones. Algo también muy importante es que la retina se va a dividir en cuatro cuadrantes. Es decir, va a tener una hemirretina, vamos a tener una hemirretina nasal que va a ser medial y una hemirretina temporal. La hemirretina nasal va a recibir información contralateral, es decir, del campo visual temporal, y la hemirretina temporal va a recibir información del campo hemirretinal nasal. Entonces va a estar así distribuido, siempre contralateral. Y entonces en el nervio óptico va a pasar la información de todo un ojo. Entonces el nervio óptico, les decía, se divide en cuatro porciones. La primera va a ser la intraocular. La porción intraocular va a ser aquella que va a corresponder a una zona de transición, es decir, va a ser una zona en donde están emergiendo o naciendo los axones de las células ganglionares y esos axones van a formar el nervio óptico.
Donde se forman o donde se originan se va a llamar como papila óptica, que es la iniciación del nervio óptico, que como vemos en esta imagen, esta es la papila óptica y este es la fobia, que va a ser una zona muy importante para la agudeza visual, porque en esta zona es una zona que es muy sensible a la luz. En esta no existen bastones, solo existen conos, no existen bastones, solo conos, por ende va a tener una agudeza visual muchísimo mayor en comparación con toda la retina periférica. Entonces la porción intraocular va a ser el origen del nervio óptico. Después tenemos la porción intraorbitaria. La porción intraorbitaria va a adoptar una forma de S que en resonancias magnéticas podemos ver. Esta, como su nombre lo indica, va a estar dentro de del ojo, por eso se llama porción intraorbitaria, porque está dentro de la fosa orbitaria. Adopta una forma de S que, como estamos viendo acá, es una forma característica. Mide de 20 a 30 milímetros, es la porción más larga de todo el nervio óptico y está cubierta por duramadre. Esta duramadre pues va a ser la capa más externa de las meninges y va a estar cubriendo el nervio óptico. Por ende es que cuando nosotros tenemos una hipertensión intracraneal va a haber edema papilar o edema de papila porque ese líquido cefalorraquídeo puede estar saliendo por esa capa de duramadre por la hipertensión intracraneal. Después tenemos la porción intracanalicular. Como su nombre lo indica, es la porción del nervio óptico que pasa o entra en el canal óptico, que es este que estamos mencionando acá. Esta pues atraviesa el canal óptico y este canal mide de 4 a 9 milímetros y posee un diámetro de 4 a 6 milímetros. Junto a este nervio óptico, por este canal óptico van a pasar también la arteria oftálmica y sus ramas simpáticas. Por ende es muy importante tenerlo en consideración porque no solo pasa el nervio óptico, sino pasan las estructuras que irrigan e inervan pues parte del ojo. Y después tenemos la porción intracraneal. La porción intracraneal del nervio óptico va a ser la última antes de llegar al quiasma óptico y vamos a decir que es el prequiasma. ¿Por qué? Porque como vemos acá, esta porción se va a ir tomando una posición medial que va formando como una V con el quiasma, con el nervio óptico contralateral. Entonces, una vez llegan a fusionarse en la parte medial, estos van a formar el quiasma óptico, que es otra estructura que vamos a ver más adelante. Bueno, el quiasma óptico, este es el quiasma óptico. Entonces, el quiasma óptico se va a dar ya en la última porción del nervio óptico. Este quiasma óptico va a ser una convergencia de los nervios ópticos y la divergencia de las cintillas ópticas. Es decir, si nosotros dividimos al quiasma óptico, esta como X que se forma acá, vamos a tener que en la parte anterior va a estar dada por los nervios ópticos y la parte posterior va a estar dada por las cintillas ópticas, que es la continuación de la vía visual. Este tiene 8 milímetros de largo, el nervio óptico, 13 de ancho y 4 de espesor. Bueno, la importancia del quiasma óptico es que acá es donde ocurre la decusación de las fibras que pasan por el nervio óptico, que vienen en el nervio óptico. Es decir, les mencioné anteriormente que la retina se divide en temporal y nasal. Entonces, las fibras provenientes de la hemirretina temporal no van no van a pasar hacia contralateral, sino van a ser ipsilaterales. En cambio, las fibras provenientes de la hemirretina nasal sí decusan, es decir, que pasan de estar del lado izquierdo al lado derecho y por consiguiente lo mismo del nervio óptico derecho. Es decir, las temporales siguen la misma distribución y las nasales, las provenientes de la hemirretina nasal, sí decusan. Entonces, esa es la importancia del nervio óptico porque la importancia del nervio óptico es que es la zona donde decusan las fibras provenientes del nervio óptico. Las relaciones que tiene el nervio óptico pues van a ser muy importantes, principalmente esta, la hipófisis. La hipófisis va a ser una glándula, se le denomina glándula maestra, que va a estar ubicada en la silla turca del hueso esfenoides y va a estar muy próxima al quiasma óptico. Entonces, acá es muy importante tener en cuenta
ciertas patologías que pueden originarse o alteraciones del campo visual que pueden originarse por un crecimiento excesivo de la hipófisis, es decir, un adenoma hipofisiario, lo que nos genera es una compresión a nivel del nervio óptico, del quiasma óptico. Y como les mencioné, como solo las fibras nasales de la hemirretina nasal decusan, pues nos va a dar una alteración del campo visual muy característica, que muy pocas enfermedades la generan, solo la hipófisis, la cual es una hemianoxia bitemporal, es decir, que los campos temporales van a estar anópsicos, es decir, no vamos a ver nada y solo vamos a tener visión de los campos nasales porque están dados por las fibras temporales y como estas no decusan, pues no van a estar comprimidas por el quiasma óptico. Entonces, esa es la principal importancia de la relación que tiene el quiasma óptico con la hipófisis. Y bueno, la irrigación del quiasma óptico va a estar dado principalmente por la arteria carótida interna y por la arteria cerebral anterior. La cerebral anterior va a pasar lateral al quiasma óptico y anterior al quiasma óptico va a estar la comunicante anterior. Entonces, también otra característica es que si alguna de estas arterias llega a formar alguna alteración, como puede ser un aneurisma, pues va a estar comprimiendo el quiasma y nos pueden dar unas alteraciones muy parecidas a un adenoma hipofisiario. Ahora hablando de las cintillas ópticas, son la continuación posterior del quiasma. Hay que recordar que no hay sinapsis aquí. Desde su origen divergen frente al espacio interpendicular y quedan separadas entre sí por el tallo pituitario y el tercer ventrículo. Contornean los pedúnculos cerebrales en relación con la arteria cerebral posterior para terminar en el cuerpo geniculado lateral o externo. Mediante la cisterna basal se relacionan inferior y lateralmente con el lóbulo temporal. En la porción posterolateral del tálamo, cada cintilla se divide en una rama lateral y una rama medial. Hablando de la lateral, que es la óptica, el 80% de estas fibras terminan en el cuerpo geniculado lateral pulvinar del tálamo y tubérculo cuadrigémino anterior. La B o rama medial pupilar, que culmina en el cuerpo geniculado medio, llevan a diferentes vías. Una vía visual, geniculado lateral. Un fascículo hipotalámico se separa detrás del quiasma y termina en el núcleo paraventricular, que es el que nos da el ritmo circadiano. El fascículo pupilar se aparta posteriormente y se dirige ventralmente en relación con el geniculado medial al núcleo pretectal, o sea, el reflejo fotomotor. Una parte entra al cuerpo geniculado medial formando la comisura de Guden, que tiene una función desconocida. Las cintillas contienen fibras temporales directas, o sea, homolaterales, fibras nasales cruzadas, contralaterales y fibras maculares directas y cruzadas y fibras pupilares. Su irrigación, al tercio anterior lo irrigan las ramas de la arteria carótida interna, la cerebral media y la comunicante posterior. Los dos tercios posteriores, la arteria coroidea anterior. A partir de las cintillas, los defectos que la lesión de la vía óptica genera en el campo visual son del tipo defecto homónimo. Siguiente, por favor, Luis. Ahora, hablando de los cuerpos geniculados laterales, los cuerpos geniculados laterales son de formación de sustancia gris, una a la derecha y otra a la izquierda. Pertenecen al complejo nuclear que conforma el tálamo óptico. Son la estación de sinapsis que conecta la retina con la corteza visual. En el geniculado se produce la sinapsis entre los axones de las células ganglionares y las neuronas del geniculado, tercera neurona de la vía óptica, cuyos axones llegarán a la corteza occipital. Por ello, una lesión postgeniculada no produce atrofia óptica ni hay degeneración transináptica. A partir del geniculado, la vía óptica es estrictamente unilateral. Cada cuerpo geniculado lateral es una formación piramidal u ovalada, situada en el tálamo lateral, por encima de la cisterna ambiens y por fuera y encima del pulvinar.
Se encuentra rodeado lateralmente por las radiaciones ópticas y medialmente por las radiaciones acústicas. Por delante y arriba se ubican los núcleos ventrales del tálamo, posterior lateral el tracto espinotalámico y posterior medial la vía trigeminal. Presentan una estructura interna estratificada. La estructura interna del núcleo posterior del cuerpo geniculado lateral es laminada en humanos. Son 6 láminas enumeradas del 1 al 6 en el sentido ventrodorsal. Su apariencia estriada es otorgada por la alternancia de una capa gris y una blanca. Las capas 1 y 2, localizadas ventralmente, reciben neuronas tipo magnocelulares, o sea, células ganglionares P-alfa, y las capas 3, 4, 5 y 6 de localización dorsal reciben neuronas de tipo parvocelulares, o sea, células ganglionares P beta. Hablando de su aferencia retinal, vamos a tener las células ganglionares X, que transmiten información sobre color y contraste en condiciones fotópicas. Hacen sinapsis en las neuronas parvocelulares, o sea, capa 3, 4, 5 y 6. Las células ganglionares Y, que transmiten información sobre contraste y ubicación espacial en condiciones mesópicas y escotópicas, hacen sinapsis con neuronas magnocelulares de las capas 1, 2 de los cuerpos geniculados laterales. Las células ganglionares W no tienen una función definida. Su sinapsis se da en la lámina 3 de cada ganglio lateral y van directo al área B1 del lóbulo occipital. Hablando de las aferencias no retinales excitadoras, o sea, el 80%, vamos a tener una vía corticogeniculada de capa B1 de corteza visual primaria. La orientación topográfica conecta áreas de igual representación capimétrica, retina geniculado corteza, es excitadora por lo que facilita la transmisión retina geniculado lateral. Asimismo, regula el nivel de atención visual y modula el flujo de corteza. Actúa en la supresión de los movimientos sacádicos, o sea, movimientos rápidos que hace el ojo. Vamos a tener la vía mesencéfalo geniculada, se dirige a las zonas interlaminares. Tenemos de núcleo parabraquial, o sea, colinérgico, noradrenérgica, y la dorsal, que es la serotoninérgica, que modulan el flujo. Y hablando de las referencias no retinales, pero inhibidoras, vamos a tener las interneuronas, reciben señal retinal y la reducen al transmitirla mediante una descarga de cloro que cierra la neurona de transmisión posináptica durante la parte de la conexión. Y la vía inhibitoria del tálamo. El núcleo reticular recibe la aferencia de ganglio lateral y se proyecta al mismo establecido un feedback inhibitorio. Siguiente, por favor, Luis. Ahora, las radiaciones ópticas, que es lo siguiente, también llamadas tracto geniculado calcarino o tracto óptico, transmiten la aferencia de los cuerpos geniculados laterales a la corteza occipital primaria homolateral, o sea, la área 17, a través de los lóbulos parietal y temporal sin modificarla y sin efectuar sinapsis. Está comprobado que no existe cruzamiento de fibras visuales luego de emergencia de las mismas en los cuerpos geniculados laterales. Se ubican en forma directa, ya que las fibras vuelven a rotar el 90% al emerger de los cuerpos geniculados laterales. Su función se organiza en su organización es en tres fascículos, una porción central, cuadrantes dorsal y ventral de ambas hemimáculas homónimas, va del segmento intermedio del geniculado al polo occipital. La segunda porción superior o dorsal, que son segmentos extramaculares superiores de ambas hemirretinas homónimas, se extienden del segmento medial del geniculado al labio dorsal de la cisura calcarina pasando por el lóbulo parietal. Y la última, la porción inferior o ventral,
segmento extramaculares inferiores de ambas hemirretinas homónimas. Su recorrido va del segmento lateral del geniculado al labio ventral, al labio ventral de la cisura calcarina. Sus fibras curven por encima y alrededor de cada cuerno temporal de los ventrículos laterales, formando la radiación talámica posterior, parte de la cápsula interna. Después rotan en sentido anterolateral, formando una rodilla llamada asa de Meyer, para luego rectificarse en sentido posterior y alcanzar la corteza estriada. Siguiente, por favor, Luis. Y por último, vamos a tener la corteza visual. Se organiza en una zona primaria ubicada en el lóbulo occipital, en la cisura calcarina, y áreas secundarias que se ubican en forma adyacente y eh, excéntrica respecto de la corteza primaria. Vas a tener la área B1, corteza visual primaria, corteza estriada, área 17 de Brodmann. Se ubica en el polo occipital y a lo largo de los labios superior e inferior de la cisura calcarina, extendiéndose por la superficie posteromedial del lóbulo occipital. Sus principales conexiones se efectúan con el cuerpo geniculado lateral, el pulvinar y las áreas visuales secundarias y los feedback corticales. La estructura celular es compleja, diferenciándose dos tipos de neuronas, la piramidal y no piramidal, distribuidas en una disposición estratificada de 6 láminas. Su función va a ser el procesamiento inicial de información visual, o sea que decodifica características básicas de las láminas de las básicas de las imágenes como bordes, contrastes, orientación, movimiento, y actúa como un filtro para organizar la información visual antes de enviarla a otras áreas de la corteza visual. También vamos a tener una organización retinotópica, o sea que preserva el mapa espacial de las imágenes proyectadas en la retina, permitiendo que cada punto del campo visual se represente en una área específica de B1. Vamos a tener una integración jerárquica, o sea, transmite información a otras áreas visuales como B2, B3 y B4. Esto para que tenga un análisis más complejo, como el reconocimiento de formas y objetos. Va a tener una plasticidad y aprendizaje, aunque es más rígido en adultos. El B1 tiene cierta capacidad de adaptación en respuesta a lesiones o experiencias visuales durante el desarrollo temprano. En resumen, el B1 es esencial para la percepción visual consciente, sirviendo como la puerta de entrada al procesamiento visual del cerebro. Sin ella no podremos interpretar las señales. Ahora, el área B2, corteza paraestriada, o sea, el área 18 de Brodmann, se ubica en el lóbulo occipital, adyacente al área B1. Se relaciona con las áreas 17 y 19 homolaterales y 18 y 19 contralaterales a través del cuerpo calloso. Así efectúa la integración de mitades opuestas de los campos visuales. Alrededor de la mitad de células del área B2 son selectivas para el color y unas pocas lo son para el sentido de la dirección y el cálculo de medidas. Actúa como un puente entre el procesamiento básico de B1 y el análisis más avanzado en áreas posteriores. Participa en la integración de la información visual y motora, esencial para la percepción y la interacción con el entorno visual. Por último, la corteza periestriada, área 19 de Brodmann y áreas B3, B3A, B4, B5 y B6. Su ubicación es adyacente a B2, pero ya es parietotemporal. Intervienen fundamentalmente en la integración y movimiento del estímulo. Las áreas B3 y B3A no son sinónimos del área 19 de Brodmann. Forman parte del lóbulo parietal e inferiormente del lóbulo temporal. El 60% de las neuronas de esta área son específicas en la función de orientación y el 40% selectivas para la dirección. En tanto, el 20% de las neuronas son selectivas para el color. Está asimismo programada para analizar movimiento y forma en condiciones de bajo contraste. El área B4 es altamente especializada en el análisis del color. Procesa información casi exclusivamente de los 30 grados centrales del campo visual correspondiente al área retinal con mayor densidad de conos. Las células dedicadas al rojo verde son 3 veces más
numerosas que las dedicadas al azul amarillo. El área B5, localizada en el sulcus temporal superior, se llama área MT o MT, medial temporal por sus siglas en inglés. En los humanos, el 90% se dedican a procesar la dirección de un estímulo en movimiento. Su rol está relacionado con la detección de los movimientos rápidos y modula la atención visual. En cuanto el área B6, localizada medialmente a la corteza parietal, actúa en la representación especial del cuerpo en relación con el medio, es decir, la posición relativa en el espacio. Siguiente, por favor, Luis. Bueno, y esta es una imagen integral, o sea, una imagen donde integramos toda la vía visual. Aquí se nos hizo importante ponerla porque nos distribuye perfectamente los campos visuales. Como les decía, la retina se va a dividir en cuatro campos. Primero en dos hemirretinas temporal y nasal. Y esas dos hemirretinas, cada una va a tener un campo superior y uno inferior. Entonces también podemos tener una hemirretina superior y una hemirretina inferior. Entonces, estas van a ser todas las distribuciones, los colores que vemos acá, de los campos que está percibiendo la retina. Es decir, aquí a nivel del cuerpo geniculado lateral, la retina va a percibir estos campos en donde van, ya no va a ser la misma distribución. En el quiasma va a ser la misma distribución, pero ya aquí en cuerpos geniculados van a ir cambiando de posición. Y al llegar a la corteza occipital hacia el surco calcarino, eh, ¿me sigues escuchando, Cardio? Simón. Bueno, continuando, les decía que en la cisura calcarina la distribución de los campos visuales va a cambiar. Por ende, si nosotros, aquí lo más importante es que la vista central o de lo de la fobia siempre va a ser central. Y por ende, si nosotros tenemos un daño en la cisura calcarina, pues lo que más se va a ver afectado siempre va a ser la parte periférica y la central no tanto porque costaría un poco más. Y pues lo demás es la distribución del quiasma óptico y pues lo que explicó mi compañero Daniel, las áreas corticales, que es la 17, 18 y 19. Y eso sería todo de nuestra parte.